gestión de la ciudad de Belleville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. I see trees of green, red roses too. Bueno, en su primera parte del gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri empezó a aplicar algunas medidas que fueron protestadas por todo el sector de los trabajadores organizados, a través de la CGT, a través de la CTA, medidas que impactaron directamente al bolsillo de la gente. Y en este momento podría decirse de que el gobierno nacional logró algo que el anterior gobierno durante 12 años no había podido lograr, que es la unidad del movimiento obrero. Y de pronto uno ve, como sucedió semanas atrás, un acto conjunto de las dos CGT, de las tres CGT mejor dicho, y de las dos CTA. Es decir, todo el movimiento obrero organizado haciendo hincapié a un reclamo que está viniendo desde abajo y que en este momento está empezando a tomar cuerpo en la política argentina, más allá de las situaciones coyunturales que están sucediendo, como por ejemplo ladrones que esconden bolsas, gente procesada en la justicia. Bueno, uno ante todo condena estas situaciones sin lugar a dudas. Ahora, que el árbol no nos tape el bosque. En el medio hay una situación de escasez que empieza a notarse y sobre lo cual muchísimos dirigentes del sindicalismo argentino están alertando. Algunos de ellos pertenecientes a la CGT, que otrora conducía o que sigue conduciendo en este momento, pero bueno, está en vías de unificarse, el metalúrgico Caló. Uno de los representantes justamente de esta CGT es Francisco Argüello, quien está junto con Juan Carlos Salas de Bancarios y Pablo Aravena de Comercio, acompañándonos en esta noche. Muy buenas noches. Y desde luego la idea es que ustedes tomen la palabra en una situación que está empezando a preocupar en el sentido más que nada, y siempre hemos apostado a eso. Y lo dijimos desde el primer momento, paz social. Es importante, y ya lo hemos referido otra vez, acá lo hemos citado al Papa Francisco en más de una oportunidad, que vive insistiendo, y vaya a saber por qué, con la paz social. No queremos que haya situaciones en donde se produzcan eventos como ya pasó la Argentina. En este marco uno considera que es bienvenida la unidad del movimiento obrero. ¿Qué considera usted, Francisco? Creo, Pancho, que con la introducción que has hecho prácticamente nos ha quitado casi los argumentos que teníamos, pero de todas maneras, sí, exactamente. Nosotros lo estamos viviendo palmariamente, esta situación que comenzó con el advenimiento del gobierno de Macri, con la devaluación. A posterior de la devaluación se han dado una serie de hechos que el movimiento obrero nacional, digamos, y la conducción cupular de las Confederaciones Generales del Trabajo se han llamado al realismo precisamente por la presión que surge desde abajo como una necesidad para poder, ¿no es cierto?, contraponer a todo este avance que tiene el neoliberalismo en contra, digamos así, del interés de los trabajadores. O sea que creo que esto es una historia que se vuelve a repetir. Ya en años anteriores también las CGT estuvieron divididas y luego para poder imponer condiciones era necesaria la unidad. En este caso creo que las conducciones en el orden nacional, tanto de Moyano, de Barrio Nuevo, de Caló, de Yasky, de Micheli, se han dado cuenta realmente que no queda otra alternativa. De la única forma que se puede contrarrestar los efectos de este gobierno es precisamente la unidad del movimiento obrero monolíticamente a través de la Confederación General del Trabajo, que fue creada precisamente para eso, para defender el interés de los trabajadores ante el riesgo, ante el avance de los capitales concentrados de la economía, no solamente de aquí de la Argentina, sino del mundo, porque este es un problema que excede los límites de las fronteras argentinas. Hoy por hoy tenemos graves problemas con nuestro vecino de Brasil y no vemos, ¿no es cierto?, que haya una reacción parecida por lo menos o igual que la que estamos teniendo nosotros aquí en la Argentina. Y así en el Pago Chico nos ocurre también en nuestra provincia. En nuestra provincia también hay divisiones.
No así en el caso de Belleville, por supuesto, pero en la ciudad de Córdoba, que es a donde prácticamente podría tener mayor resonancia, están también las divisiones. Pero precisamente hemos estado hablando el 10 de junio pasado con referentes de las organizaciones gremiales en Córdoba para poder llevar adelante la implementación de medidas de acción que sirvan para contrarrestar estos efectos de la devaluación, los efectos del tarifazo, los efectos de la inflación. O sea, todo eso, inclusive ahora el próximo viernes 24 vamos a volver a reunirnos en Córdoba y es muy probable que allí tomemos alguna determinación que tenga efecto, digamos así, en el contexto general de nuestra provincia. Bueno, en esta mesa hay distintas ramas productivas de la producción y de los servicios. Particularmente vamos a hablar, por ejemplo, de la metalurgia, que es la que a usted le toca representar a través de la Secretaría General de la UOM. ¿Cómo está el sector aquí en nuestra región? Vamos a hablar y focalizarnos más que nada en Belleville y la región, teniendo en cuenta de que ha sido siempre muy fuerte, justamente, y muy logrados inclusive los convenios colectivos en esta zona. ¿Cómo está la situación del trabajador metalúrgico? Bueno, este es un momento prácticamente que no sentimos el efecto, digamos así, de la crisis en la misma proporción que lo están padeciendo los compañeros, por ejemplo, de Córdoba. Lo que pasa es que la dinámica de Córdoba es totalmente diferente a la que nosotros tenemos aquí en el interior, porque la mayoría de las empresas que comprenden a la jurisdicción de nuestra seccional están dedicadas a la fabricación de maquinarias agrícolas, y en este momento, dentro de todo, el campo ha tenido un despegue, que no es, por supuesto, el que otrora tuviera, pero por lo menos ha servido como para que las empresas tengan normalidad en la cantidad de horas de trabajo durante toda la semana y los pagos se formalicen en tiempo y forma. No así, por ejemplo, en el caso de Córdoba, por ejemplo, en la metalmecánica, que son seccionales que tienen mucha incidencia en las autopartes, y al caer la demanda de las automotrices, inclusive con reducciones de jornada, cae también, ¿no es cierto?, el interés y la necesidad de trabajo en los compañeros de esa seccional. Pero lo que hace a nuestra región, podemos decir, no sé si con felicidad, pero por lo menos nos da tranquilidad que no tenemos sobresaltos, porque no hay presentación en este momento en ninguna de las delegaciones, ni la de Marcos Juárez ni la de Belleville, por algún procedimiento preventivo de crisis. O sea que dentro de todo, por lo menos, la situación no es tan mala como la hemos padecido meses atrás o años atrás. ¿Hay información acerca de que el gobierno nacional está, digamos, en este momento teniendo un poco más de cuidado en el otorgamiento de estos financiamientos que se daban a las empresas metalúrgicas en particular para poder sostener empleo? Estamos hablando del REPRO, que es una herramienta interesante para que, digamos, la patronal evite despedir, claro, que es el gran tema que más allá de la cuestión salarial está instalada, me parece, en estos días. ¿Qué información tienen al respecto ustedes? Bueno, precisamente también fue un tema que se trató y se abordó en la reunión que tuvimos con el ministro de Trabajo de acá de la provincia de Córdoba y con el ministro de Industria de la provincia de Córdoba. El REPRO, en un primer momento, se otorgaba prácticamente en forma masiva a toda empresa que tenía un procedimiento preventivo de crisis iniciado. Últimamente, en los últimos tramos, inclusive del gobierno anterior de Cristina, era un tema que se había convertido en un sistema muy burocrático para poder llegar a acceder al REPRO. Si bien es cierto de que por ahí hay siempre algunos aprovechados, que sin la necesidad, ¿no es cierto?, del financiamiento del Estado, han llevado adelante los planes y han podido lograr de que se lo subsidiara con el REPRO. Hay dos cosas que todavía podemos lograr que se mantienen, que es el REPRO y es los bonos fiscales, también del 14%, que nosotros periódicamente estamos avalando esa posibilidad para que las empresas tengan, ¿no es cierto?, un resarcimiento de las ventas que se realizan y de esa manera financiar, ¿no es cierto?, por lo menos la parte impositiva. Es decir, que nosotros cuando vemos que hay realmente dificultades en las empresas con riesgo de suspensión, reducción de jornada o de despido, colaboramos, por supuesto. Y yo personalmente me he remitido al Ministerio de Trabajo de la Nación, he llevado personalmente documentación para poder avalar con la gestión el otorgamiento del REPRO por suerte lo hemos logrado. Pero de todas maneras, yo creo que no es tan necesario en este momento porque no hay empresa, digamos así, con procedimiento que esté padeciendo o que esté en riesgo
de zozobra el trabajador, o sea que dentro de todo, por lo menos, ojalá que se mantengan. Nunca es infinito, lógicamente. Luego vamos a hablar sobre la generalidad del movimiento obrero, pero queríamos aprovechar la presencia de Juan Carlos Salas, Sosa, perdón, no sé dónde dije Salas, que representa al sector de bancarios. Nosotros vimos en su momento, se trató y se peleó y se logró una paritaria interesante, es decir, fue tomada inclusive como un ejemplo para los demás sectores que en ese momento también estaban discutiendo paritarias debido al nivel alcanzado. ¿Se licuó esto que se alcanzó en términos de aumentos de salario? ¿La inflación sobrepasó lo que a ustedes habían obtenido en esta negociación? Nosotros estamos como el resto de los gremios. Las dificultades son para todos iguales, o sea, estamos todos afectados. Nosotros lo que más nos afecta también en cierta forma, que en muchos casos no está, es que es el impuesto a la ganancia. Antes lo pagaba una parte, hoy lo pagan todos los bancarios. Y es mucho lo que hoy te está quitando. Cuando vos cobrabas 13 sueldos al año y tenés que cobrar 10 o 11, es mucha la diferencia. Si bien la paritaria sí fue buena, fue un buen acuerdo, la inflación la va licuando y todo, o sea, es lo que decía recién, o sea, a todos nos está afectando, de cierta forma, la alta inflación y los precios, la suba de los precios que son altísimos. Juan Carlos, fue como media tramposa esta situación que en su momento se dio con un gobierno como concesivo, dadivoso, es decir, bueno, se va a bajar el índice para calcular justamente el impuesto a las ganancias, sí, de manera tal de que sí, es cierto, de alguna manera afectaba a menos trabajadores, pero se da por el contrario de que le está quitando mucha más plata. ¿Cómo se dio esa situación? Lo que pasa es que antes era un solo sector del banco que pagaba el impuesto de la ganancia. Después, para hacerlo más equitativo, cuando subieron, pasaron a pagar todos. O sea, antes había gente que de tal fecha no pagaba, no estaban exentos por no haberla pagado en su momento. Hoy no, hoy la pagan todos los empleados bancarios, no hay excepción. Y el tema, mientras no solucionen el tema de las alícuotas, que dicen que va a ser para el que viene, como que las paritarias, la recaudación es mayor. Como que las paritarias le vinieron en contra. Y sí, la recaudación hoy en el impuesto a la ganancia es mayor que el anterior. O sea, con el arreglo que se hizo, pagamos todo, o sea que se recauda más todavía. ¿Qué cuestión? ¿Ustedes estarían de acuerdo en eliminar directamente el impuesto a la ganancia en los sueldos, en los salarios, en particular de ustedes, pero de todos los trabajadores? O por lo menos que se corrija, que sea desde más arriba. Hoy los sueldos con la inflación que tenemos, vos fijate que no son sueldos exuberantes, no ganamos plata, como dice que somos la clase que más gana. Si bien se podría corregir la tabla y empezar a pagar desde más arriba, pero ya no te está pagando un inicial prácticamente, o con 5 años de banco ya está pagando impuestos a las ganancias, o sea que es muy baja la tabla. Si no corrigen a partir de dónde van a empezar a cobrarlo, no nos sirven las paritarias, no nos sirve, o sea, no es el 33%, sí, está bien, está bárbaro, es un arreglo hermoso. Pero igualmente ese arreglo es por el término de un año. El término de el arreglo paritario se hace por un año, pero este en particular se firmó que si iban a volver a abrir paritarias en el caso de que la inflación superara el acuerdo que se hizo a partir del segundo semestre. Hay gremios que han arreglado por 6 meses, digamos. Nosotros no, se arregló por un año, pero si excede el acuerdo paritario en los 6 meses se vuelve a abrir paritarias. ¿A dónde estuvo la trampita que el sector de la patronal bancaria aceptó un 33%? ¿Habrá sido en este tema? Porque ellos también pierden con el pago de impuestos a las ganancias de última. Es decir, ¿por qué aceptaron 33%? Los bancos no pagan ganancias. No, desde luego, pero ellos de última tienen que pagar lo mismo, el sueldo, así pagándole a ustedes o al Estado. Sí, alguien se lo va a quedar. Pero no fue una trampa. Las negociaciones eran muchas las cosas que se estaban peleando. Inclusive la gente despedida que estaba del Banco Central. Había muchas peleas, era un combo de varias cosas las que se estaban discutiendo. Y después, bueno, con fuerza se hizo todo un acampe que se mantuvo desde 60 días. O sea, fue una pelea interesante y se llegó a un buen acuerdo. Con alguna trampa, con un premio para el Día del Bancario, que hace un poquito más del 33, digamos.
Usted sabe que usted decía, bueno, por ahí algunos nos pueden decir que somos un sector privilegiado porque ganamos bien. Me parecería muy importante decir varias cuestiones al respecto. Y una de ellas, sin lugar a dudas, es el hecho de que trabajadores somos todos, los periodistas, los albañiles, los metalúrgicos. Cada uno pelea por el sueldo que le toca, también de acuerdo a su responsabilidad. Es decir, uno no tiene la culpa de que por ahí su tarea sea calificada. Nosotros siempre decimos, por ejemplo, los periodistas, sí, en una de esas ganan mejor que otro compañero del sector del trabajo, pero a veces nos matan a nosotros los problemas, las presiones, las cartas documentos que nos llegan. Es una tarea que realmente tiene también un costo aparte del hecho laboral. Y en el caso del bancario sucede eso también. Sí, también convengamos que no es que estamos ganando muy bien nosotros, están ganando muy poco los otros también. Claro. O sea, que los que están por debajo de los Es sueldos... interesante esa ecuación suya. Sí, porque no, los sueldos nuestros no son anormales, son normales. Los que son anormales son los que ganan menos que nosotros. Que por ahí uno no entiende cómo hace para vivir gente con lo que están ganando. Si tenés que alquilar, mandar a un hijo a estudiar o mantenerte en tu casa. Hoy, si vos estás viendo las tarifas que están llegando, lo que es agua, gas, luz... O sea, ¿cómo hacer para pagar todo eso? Si nosotros estamos padeciendo y sufriendo, la gente que gana menos, nosotros no ganamos mucho, los otros ganan pocos. Esa es la diferencia. Y ustedes, en el caso de los bancarios, tienen una patronal que no son precisamente pymes, ni mini pymes, ni pequeños empresarios. No, realmente son solventes. Son solventes, los bancos han ganado plata, estos últimos años han hecho, han tenido muy buenas ganancias. El tema es lo que estamos peleando también, que es la preocupación que tenemos todos, que con el tema de la desocupación, que empiecen a echar gente, los bancos están terciarizando, que es una manera de dar trabajo como en negro, digamos, porque lo están utilizando de mala manera la gente que trabaja. ¿Qué servicios se tercerizan en el banco? Y bueno, podrá ver acá en Belville, en el Banco Córdoba, Banco Macro, tenés gente que está contratada, que son de empresas privadas o consultoras, que te dan un cajero para que atienda, que haga la atención al público, al igual que el cajero de empleo del banco. El banco se fueron jubilando, se fueron retirando, todo, y no se fue reponiendo esa gente. Lo más barato para el banco, que no es barato, es poner gente de consultora o de empresas privadas. Esa empresa privada al banco le cuesta caro, esa persona. Y el empleado que está trabajando en la caja rige por la ley de comercio, digamos, o sea que no está como bancario. Que si vos decís a igual trabajo, igual remuneración, le correspondería cobrar lo mismo, y eso cobra muy por debajo nuestro. Y el banco, al banco no le sirve, a la gente no le sirve. Es una manera de no crear un nuevo ingreso. ¿Ustedes han protestado por ese tema? Porque sí, es anticonstitucional, sí, claramente anticonstitucional. Se está discutiendo, se viene discutiendo a nivel nacional, inclusive hay cosas que uno no entiende todavía, que creo que lo comenté en una oportunidad hablando con ellos. El Banco Córdoba contrata una empresa donde los empleados cobran en otro banco y aportan a la caja de la nación. O sea que me parece que deberían organizarse un poquito para que sirva para la caja de la provincia, digamos. Sí, se está discutiendo el tema de la terciarización, como se están discutiendo otros temas más, que hoy cualquier empresa como un supermercado, una farmacia te cobra impuestos, te despende plata, con la tarjeta de débito te paga, te da plata, o sea, está haciendo funciones de banco. Que también le quita rentabilidad a los bancos o bien le está quitando trabajo a los bancos. Y eso también se viene peleando para evitar que eso siga ocurriendo. Bueno, y también nos acompaña Pablo Aravena, a diferencia de Sosa, de nuevo con Salas. A diferencia de Sosa, que es su debut en este programa, usted ya ha venido algunas cuantas veces, y hay un tema que también de alguna manera Sosa lo plantea en términos de lo que le ha pasado, lo que están viendo en el sector de la banca, que de pronto se aprovechan o se cruzan convenios, digamos, es una flexibilización laboral muy particular, poniendo a personas para que cobren como empleados de comercio en un lugar que no corresponde que así sea. Pero más allá de eso, el tema es que el empleo de comercio es numeroso, es decir, debe ser uno de los sectores que mayor visibilidad uno tiene. Están todos los trabajadores de comercio en tantísimos lugares, inclusive en el banco, ahora nos acabamos de enterar. ¿Cómo está este sector, Aravena, que usted representa?
Bueno, en realidad el sector de comercio es uno de los más castigados por la flexibilidad laboral, el trabajo informal y el trabajo negro. No solamente nos pasa a nosotros, sino a todos los gremios, por el solo hecho de que no tenemos capacidad para poder salir a hacer los controles de rigor que corresponde a la ley laboral, ya que tenemos un Ministerio de Trabajo que tiene un solo inspector, aunque la CGT ha pedido en reiteradas oportunidades la incorporación de más. Acá en Belville. Acá en Belville, como en otros lados, no es otras localidades también tienen exactamente el mismo problema que nosotros, e inclusive no tienen inspectores. Indiscutiblemente la flexibilidad laboral de los años 90 continúa con algunos contratos de capacitación, de aprendizaje. Hay supermercados, comercios que lo utilizan, que son compañeros que trabajan 6 meses o 7 meses y son rotados continuamente. Si bien el gremio ha hecho hincapié en que vayan dejando a algunos de esos trabajadores a los efectos de que pueda tener una estabilidad laboral, indiscutiblemente no se ha llegado a tal fin. El empleado de comercio es un trabajador que trabaja todos los días, hasta los domingos. Es una lucha que venimos sosteniendo desde hace muchos años, el descanso dominical, el que se paguen los francos compensatorios, que se paguen las horas extras. Pero bueno, dentro de eso, indiscutiblemente esta globalización que estamos viviendo y el neoliberalismo que ha pegado en los años 90, bueno, estamos viendo, lo estamos sufriendo hoy en día. ¿Qué nos queda? Nos queda luchar porque el compañero pueda tener una estabilidad laboral, que los mismos compañeros sepan defenderse del abuso de la parte patronal, del trabajo negro, del trabajo no registrado, y la única forma es que ellos mismos hagan la denuncia, porque indiscutiblemente si nosotros no tenemos información es imposible que podamos asistir con el ministerio, porque no nos llega muchas veces esa información. A veces las informaciones llegan anónimas y cuando uno concurre al lugar, por ahí los empleados tienen miedo, porque detrás de cada trabajador hay 100, 200 trabajadores que pueden trabajar por menos plata del que está trabajando. Entonces es difícil, es una tarea muy difícil, cosa que no se da en otros rubros, porque indiscutiblemente ya están formados, trabajan en una fábrica, trabajan en un banco donde trabajan todos juntos, donde ya tienen una participación masiva en lo que es la actividad gremial. Pablo, preocupa que se señale el hecho de la imposibilidad de realizar inspecciones. Uno por ahí se entera en todos los días que pasa en Belville, porque pasan inspecciones. Lo que pasa es que no pasan las inspecciones del Ministerio de Trabajo, son las inspecciones de AFIP. Y la gente de AFIP aquí en Belville descubre personas que están trabajando en negro, no le estoy hablando desde hace 2 meses, casos de hace 5 años o más. Sí, en realidad nosotros siempre hemos pedido el cruce de información con respecto a eso. Con AFIP. Con el AFIP, esto lo hemos hecho a nivel nacional, indiscutiblemente nosotros no podemos hacerlo porque AFIP lo primero que dice que son órganos de contralor, que ellos reciben la orden a nivel provincial o a nivel nacional, depende del sector que pertenezca, y digamos no hay forma de contratarlo. Es más, el ministerio, cuando hacemos la inspección en el ministerio, que siempre están a disposición de nosotros, agradecemos siempre la posibilidad de concurrir con ellos, se vienen haciendo inspecciones casi todas las semanas, dentro de lo que se puede. Hay veces que no se puede hacer el contralor porque ya se conoce quiénes son los integrantes del gremio, quién es el inspector. Entonces cuando nos ven llegar se esconden o en su defecto, como muchas veces, saltan la pared a la casa del lado porque dicen: cuando venga fulano de tal, no te queremos ver acá adentro. Bueno, la realidad es esta: vivimos en un país tercermundista donde la parte patronal se cree que las cargas sociales las pagan ellos, y en realidad es sueldo del trabajador, es lo que estamos hablando. Nos toca hoy, los empleados de comercio, también pagar impuestos a la ganancia. ¿Por qué? Porque un empleado de comercio que hace horas extra para tratar de solventar los gastos de su casa, se encuentra que llega al impuesto a las ganancias. Y hay muchas empresas que dan las comisiones por venta, también les afecta. O sea, es una problemática muy grande
que es lo que nos tiene preocupado, y sobre todas las cosas, lo venimos hablando los compañeros, que nos preocupa que también a veces a nivel nacional la dirigencia sindical no asiente cabeza sobre lo que ocurre en el interior. Así que bueno, indiscutiblemente estamos preocupados. Hoy comercio se está viendo en el centro, hay pocas ventas, no creemos que vaya a pasar mucho tiempo que se empiecen a cerrar los comercios, a haber despidos. Tenemos algún procedimiento de crisis, algunos arreglos por la parte empleado con la parte patronal. El comercio siempre lo hemos sostenido. El trabajador de comercio no pasa por el gremio para hacer el planteo de despido, de renuncia, para saber cuáles son sus derechos. Lo primero que hace es poner un abogado, y eso le significa una erogación del dinero que tendría que cobrar, a veces mal hecho el cálculo, y otras veces se pierden algunos valores que corresponden a la renuncia o al despido, que no están contemplados por los abogados. Porque no conocen en particular los convenios colectivos. El convenio colectivo, bueno, en este caso nosotros tenemos un seguro de la estrella, un seguro de retiro voluntario, que es aportado por parte patronal, que cuando uno se jubila tiene un adicional. Bueno, cuando una persona es despedida o renuncia, lo que ha aportado durante el periodo que ha trabajado, corresponde que se le reintegre ese dinero. Estas cosas pasan casi todos los días. Yo le podría asegurar que el 90% de los trabajadores que son despedidos o renuncian no pasan por el sindicato a averiguar qué es lo que le corresponde normalmente. Bueno, nosotros vamos a hacer una contribución desde este programa, tengo ahí la cámara, a todos los abogados laboralistas de la ciudad de Belleville, muchos de los cuales son muy amigos de este programa porque han venido un montón de veces. Le decimos que si tiene algún problema con un cliente que va y le plantea, me han despedido, creo que sería importante ver de qué manera se puede arreglar, etcétera, etcétera, no sé, que se pongan en contacto con ustedes, por lo menos me parece que no hay mejor fuente que conocer a través del gremio cuáles son las legislaciones vigentes para lograr la mejor negociación en caso de despido, que ojalá nunca se dé, ¿no? Pero ojalá Dios quiera que sigamos aguantando y podamos tener el trabajo que merecen los empleados de comercio. Estimada mesa y querida audiencia, el año pasado, cuando se inició la actual etapa presidencial, hubo algunos anuncios, hubo recortes, hubo despidos de personas en el Estado nacional, provincial y también en los estados municipales. Hubo una serie de medidas que generaron malestar, e inclusive hubo hasta una movilización de la CGT, de todos los sectores, y también de la CTA. Hubo una gran protesta, etcétera, etcétera. Ahora, el conejo saltó con el tema de las tarifas. Creo que ahí es cuando se empieza a aplicar tarifas que empiezan a generar problemas en los trabajadores, es cuando empieza a notarse el enojo de mucha gente, de quienes siempre decimos en este programa son los que producen la riqueza. En el próximo bloque me van a comentar al respecto cómo está impactando en los trabajadores, cómo lo viven ustedes y cuál podría ser la respuesta posible ante esta situación. Pero eso luego de la pausa. I see trees of green. La calidad del agua que tomamos es esencial para la vida. Por eso, Cooperativa Sudeste